yo soy Mortem y les doy la bienvenida a este segundo video de esta serie llamada Narrativas de Muerte, que tiene como propósito analizar los diferentes discursos y las diferentes perspectivas que se han construido y se han retratado a través del cine respecto a la muerte. En esta ocasión les hablaré sobre una película bastante interesante titulada Macario. Es una película a blanco y negro, una película mexicana y tal vez considerada como una de las mejores de la edad de oro del cine mexicano. Es hecha en el año 1960 por el director Roberto Gabaldón. Para empezar con una breve sinopsis de la película, trata sobre un campesino llamado Macario, quien en el Día de Muertos le comunica a su esposa que desearía tener solo una comida para él, ¿no? Y a partir de esta petición, este campesino va a tener 3 encuentros con 3 figuras bastante significativas que van a desencadenar toda una historia y todas las situaciones que van a acontecer en cuanto al personaje. Dichas experiencias van a ser mensajes contundentes de entender estas dualidades sobre lo bueno y lo malo, de comprender también una visión sobre la muerte y sobre la vida. Es una película llena de significados, de simbolismos, en donde los lugares, la musicalización de la película y cada personaje está como construido a partir de metáforas y de mensajes que van a permitir al espectador cuestionarse sobre esta idea de la muerte. Macario es una película que me genera bastante interés también porque siento que es un abrebocas a poder, en esta serie sobre narrativas de muerte, a poder entender cómo la muerte se ha presentado de diversas formas, una de estas siendo personificada y teniendo como presentación de forma humana, ¿no? De cómo se le han dado diferentes estéticas y diferentes construcciones visuales a la muerte, de ya no solo ser esta calavera con una túnica negra y larga que espera a cobrarse la vida de las personas y de las almas. Y este tema, o sea, de cómo se presenta la muerte en esta película, creo que también es una de las maneras de entender cómo va a ser el encuentro de Macario y su relación con la muerte. Para el análisis de esta película consideré 4 preguntas orientadoras que siento van a permitir como guiar el poder ver la película y el poder entenderla un poco mejor. La primera siendo cómo o cuál es el significado de la muerte en México, cómo se entiende el culto y la ritualidad en torno a ella, a la muerte, qué significa esta festividad del Día de los Muertos en México y cómo aún en la actualidad reconfigura toda una idea de presente, siendo una de las festividades más famosas, más conocidas y más importantes de este país. Para la primera parte hablaré sobre el tema del ofrendamiento. Ya he dicho que contextualmente la película se ubica en el Día de los Muertos, ¿no? Y creo que las ofrendas son una de las muestras que se entiende la sacralización de la muerte que existe en esta festividad, ¿no? Las ofrendas son una de las muestras más trascendentales e importantes por mostrar este respeto y esta admiración que se tiene a los difuntos, ¿no? De dar, digamos, la misma comida que comen los vivos hacia los muertos, incluso un poco más llena de regalos y de cosas, ¿no? Para que los difuntos estén satisfechos. Particularmente en la película se va a entender a raíz de las ofrendas un tema de desigualdad de clases, ¿no? De cómo las familias más pudientes y con mayor capacidad adquisitiva económicamente va a poder tener unas ofrendas más ostentuosas, llenas de comidas, de regalos, de adornos, que familias pobres como la de Macario, ¿no? El hambre va a ser el principal motivo de Macario para tener esta petición de poderse comer un guajolote para él solo, porque entiende y empieza a conflictuarse que toda su vida ha sido marcada por siempre tener un hambre, por vivir en la pobreza, a ver reflejada esta situación en sus hijos, quienes también constantemente en la película le piden a su madre y a Macario pues un plato de comida. Algo bastante interesante también en el film es cómo retratan la festividad del Día de los Muertos, porque en sí es una celebración, ¿no? Que incluso va a permitir mejorar el comercio local en estos días. Digamos, se va a masificar las ventas de las calaveras, de las velas y demás elementos que ayudan como a enriquecer las ofrendas. Parte 3 es que ya es como el nudo de la historia, va a ser el encuentro que tiene Macario con estas 3 figuras, ¿no? Y algo que me parece bastante particular es el análisis y cómo concibe Macario el encuentro con cada uno de estos personajes.
Para el primer encuentro que va a ser con esta figura uno, que va a ser el diablo, es una prueba clara de medir la avaricia y la tentación que va a tener el ser humano respecto a las cosas de riqueza, las cosas de valor. El diablo en esta ocasión le propone a Macario hacer un trato que a cambio de un pedazo del guajolote le dará unas monedas de oro, ¿no? Y contrariamente a lo que uno podría pensar, Macario no accede, incluso entiende concretamente qué es lo que quiere el diablo y genera una respuesta negativa, incluso le dice como tú no entiendes que un campesino como yo no puede tener monedas de oro porque si las intento vender me van a tildar de ladrón, entonces él no acepta. Y para la segunda experiencia que va a tener con la segunda figura que va a ser Dios, es una prueba concreta y clara de medir la nobleza, la humildad y la capacidad de ayuda que puede tener Macario, de ofrecerle un poco de su comida a un hombre hambriento, ¿no? Y le dice a Dios como entiendo la prueba que me estás poniendo, pero solamente quiero que me perdones en esta ocasión porque no soy una mala persona, solo quiero poder comer mi plato yo solo y no dárselo a nadie, ¿no? En el encuentro, lo que pasa a diferencia de los dos primeros personajes es que Macario accede a darle un poco de su pavo a esta persona que pues posteriormente se entenderá que es la muerte y que la misma le cuestiona a él como por qué decidiste ayudarme a mí y no a los otros dos personajes anteriores, ¿no? Y Macario le contesta que es porque se ve igual a él, o sea, la muerte se presenta acá como en forma de campesino y le dice como vi en ti esa hambre que siempre he tenido toda mi vida y sé lo que es tener eso, entonces creo que el estar en igualdad de condiciones le permite a Macario ser solidario y darle la mitad de su pavo. En agradecimiento, este hombre le entregará un agua que le va a permitir o le va a conceder a Macario el poder de decidir sobre la vida de otras personas, ¿no? Y aquí es donde tendrá toda la causa de su fortuna Macario, se convertirá en todo un personaje en su comunidad, como la persona que salva a enfermos. Y acá llegamos a la parte 4, ¿no? De cómo este poder le trae riqueza y felicidad a Macario, pero también problemas. La iglesia empieza a acusarlo de blasfemia y de herejía y le pone una prueba para saber si realmente es alguien que tiene estos poderes de curar a los enfermos o si solamente es un charlatán. Dicha prueba consiste en reunir en un cuarto diferentes moribundos o personas que ya están al borde de la muerte y solo una persona sana. Esta persona será el mismo verdugo de Macario va a materializar la sentencia que hace la iglesia. Y para sorpresa de la iglesia, Macario, en comunicación con la muerte, pronostica el futuro de cada uno de los que estaban en el cuarto, siendo el único que va a morir es el verdugo, o sea, quien se creía que estaba sano. Incluso llega a oídos del rey, quien tiene un hijo también que está muriendo, y le dice a Macario, como si eres capaz de curar a mi hijo, serás absuelto de todos los crímenes de los que se te está acusando, ¿no? Macario en esta ocasión no puede salvar para librarse de su final un poco trágico, corre hacia estas grutas, hacia estas catatumbas, que creo es una de las escenas más mágicas que puede tener la película. Ahí vuelve a tener un encuentro y un diálogo con la muerte, quien le explica que todas las velas que se encuentran ahí son las vidas de las personas, ¿no? Y cómo una vida de una persona puede ser tan efímera y tan finita como la llama de una vela. Aquí la muerte también le presenta la vela que va a ser la vida de Macario y le dice que ya su muerte está firmada. Intento de desesperación y de creer que todavía puede tener un poder de escaparse con su vela, ¿no? Creo que acá es un aprendizaje y la misma muerte le dice como creíste en serio que un humano como tú podía tener poder sobre algo que está marcado como ley de vida, ¿no? Que es la muerte. Todos llegamos a la muerte y todos llegamos a este final. Y creo que el final es donde se va como a entender y a dar todo un cierre que el espectador no espera. Los finales es donde se entiende como Macario o como todos los humanos tenemos siempre una mitad que está dada a la muerte, ¿no? O sea, como la muerte es algo que siempre va a estar presente sí o sí en la realidad. Para finalizar este análisis, creo también interesante nombrar dos cosas. La primera es la música. Siento que la música permite como cerrar todos estos
paisajes lúgubres que nos muestra la película, como el encuentro que tiene con la muerte. Es la muerte de la actriz quien hace de la esposa de Macario, que años más tarde se va a suicidar. Entonces siento que el conocer sobre este acontecimiento permite un poco darle como más complejidad a esta película, eh, en relación a cómo la muerte pasa a ser más allá un tema que podemos entender y podemos ver como una realidad en las películas o en la pantalla, configurar como nuestra vida y saber que está más cercana a nosotros de lo que podemos pensar, ¿no? Eso es todo. La película la pueden encontrar en YouTube. Hay una versión remasterizada y colorizada por si la quieren ver, aunque siento que el blanco y negro permite darle como un poco más de esta estética sobria y lúgubre y como oscura. Siento que es una de las mejores películas que he visto. Toda su narrativa, toda su fotografía, todo su discurso es realmente impresionante. Y nada, agradecerles que hayan visto este video, que ayuden a compartir. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.